estos pueblos están a 1 hora del puerto de Mazatlán. Entonces, ella vino aquí al DF a estudiar cine y la conocí yo. Y en el primer año que ella estaba en la escuela, pues sucedió lo de la inundación y la que era su maestra de teatro le dijo así como, pues se inundaron los pueblos, vamos a que los conozcas y montar ahí una obra con la gente de allá y así, ¿no? Y ya, pues cuando llegó ella, pues conoció el pueblo inundado y los nuevos pueblos. Entonces dijo, bueno, primero hicimos un corto que más o menos trata de cómo fue el desplazamiento y la inundación del pueblo. Y después de eso, ese fue como nuestro primer acercamiento con la gente. Y ya a partir de eso empezamos como a relacionar más y quisimos hacer un documental. Al principio el documental quería tratar más sobre el movimiento social que hubo para la reubicación de los pueblos. Pero digamos que nos tocó ya como la parte final del movimiento y al mismo tiempo empezamos a encontrar a la gente que vivía en el San Marcos inundado, ¿no? Entonces poco a poco se fue acotando el documental hacia otro tema, o sea, y dejamos lo político atrás y empezamos a trabajar con los que se quedaron y bueno, quisimos como hablar más de una cuestión existencial de pues, lo que es la vida y enfrentarse como a la adversidad y al caos representado un poco como en el pueblo destruido y la inundación. Ese fue nuestro acercamiento. Empezamos hace unos 3 años y hasta ahorita el 2014 terminamos de filmar. Y ya, ahora sí que alguna pregunta o su apreciación se agradece. ¿Y comentarios? Si quieres esperar. Bueno, me gustó bastante la película, pero sí me gustaría que platicaran un poquito sobre cómo es la situación de los que se fueron, o sea, o esta otra historia que igual y no contaron en esta ocasión. Bueno, cuando empezó, como comentó Diego, cuando empezó saber un poco a filmar, su primer acercamiento fue exactamente con los del movimiento de la presa, que estaba en todo este proceso de la reubicación. Pero como ella fue involucrándose un poco y fue investigando más, o sea, la historia se desvió un poco más a esta gente que se quedó. Y es un documental más de tono existencialista, ¿no? Es un poco más hacia estas personas cómo se quedaron y cómo viven ahí y los retos que pasan de vivir solos en lo que queda del pueblo. No se quiso abordar este tema político de la gente que se fue, o sea, es como, hay mucho material de esa parte y es como también otro material que Betsabe quiere preparar en un futuro. Pero sí no se quiso como que meterse un poco en el tinte político y más bien como fue evolucionando, como fue filmando y como ella fue trazando la historia, se quiso enfocar más a esta situación de la gente que se quedó, que hace todo lo posible por sobrevivir en el lugar donde era su pueblo. Y bueno, la situación ahí fue muy complicada, o sea, al principio, o sea, primero les quitaron sus tierras donde solían, como dicen ahí, sus ciruelos, o sea, toda la tierra donde trabajaban, entonces pues, mucha gente ahí se quedó sin trabajo de los nuevos pueblos. La indemnización de sus tierras en general fue, o sea, no fue justa, ¿no? Les dieron, o sea, casas grandes que tenían 200 años, pues les dieron unos cuantos metros cuadrados y sin tierras. O sea, hubo muchos problemas políticos y mucho interés de por medio. Entonces, o sea, desde que peleaban por el agua, ¿no? O sea, porque les construyeron los pueblos y no tenían agua, no tenían nada. Y pues tampoco tenían tierras, no tenían trabajo. Entonces, por ejemplo, hasta hace poco, en octubre, consiguieron los permisos para poder pescar en la presa, ¿no? Entonces, sí ha sido también como o sea, así como así es difícil la vida ahí, también en los nuevos pueblos ha sido muy difícil sobrellevar todo, sobre todo como la cuestión política y social, o sea, con la que se enfrentaron. ¿Cómo se llama el primer cortometraje del que hablaste ahorita? Se llama Venecia, Sinaloa.
es un corto de 5 minutos sin diálogos, el ejercicio del primer año de la escuela y está en Vimeo. Bien, gracias. Pues primero felicitarlos. A mí realmente me dejaron sin palabras. Yo soy médico por formación y me ha tocado estar en pueblos que se parecen mucho a la realidad que ustedes han mostrado. Muchas felicidades. Gracias. Buenas noches. Primero que nada felicitarlos también. Me parece que la parte que muestran existencialista es muy profunda. Sí. Me planteé muchas preguntas durante la proyección y creo que eso es lo que importa, realmente reflexionar dentro de una sala. Y me dices que tardaron 3 años en grabarla, y durante esos 3 años, ¿qué hacían en la comunidad? ¿Qué interacción tenían con los habitantes? Bueno, no estuvimos los 3 años así seguidos. O sea, íbamos cada cierto tiempo, cada periodo, así cada 3 meses y eso, íbamos y estábamos unas 2 semanas, porque queríamos que se sintiera el transcurso del tiempo ir como, o sea, que se sintiera que un tiempo estaba inundado, seco, y un poco las estaciones, o sea, tener diferentes cosas y sentir también el paso del tiempo en ellos y sobre todo irnos acercando mucho más a ellos. O sea, siempre que estuvimos ahí estuvimos grabando, nunca estuvimos así. O sea, aunque procuramos no estar grabando todo el tiempo, o sea, como que también, o sea, luego nos poníamos a ordeñar con ellos, les ayudábamos como para, bueno, primero porque es padre, bueno, a mí me gusta, pero también para crear como una relación mucho más estrecha con ellos. Por ejemplo, cada vez que iba a las etapas, a veces que nos quedamos en el pueblo nuevo, pero otras veces nos teníamos que quedar ahí con Jaime y Yoya, que es donde está un poco más todo el acercamiento al pueblo viejo. Y pues se daba toda la interacción con ellos, o sea, era como estar ahí, compartir comida. Betsabe siempre les llevaba un pastel, o sea, era como que siempre llevaba con pastel y ellos pasaban la noche. Entonces, o sea, como que hubo un vínculo más de ella todavía como directora con todos estos personajes, ¿no? sobre todo con Jaime y con Yoya siempre hubo un vínculo de ayuda, de mucha interacción. O sea, son gente muy, muy bonita, o sea, es como un privilegio haber convivido con ellos. ¿Y han visto el documental? No, porque apenas lo acabamos hace unas semanas, entonces no, queríamos que vinieran la semana pasada, pero tenían que sembrar y no pudieron, entonces ahora que esté por allá, bueno, a ver si lo llevamos. Pues yo tengo otra pregunta. He escuchado en otro Q&A Betsabe hablando un poco de los animales y su importancia en esto, y ahora viéndolo otra vez me doy cuenta de que casi en cada toma hay un animal y tiene tanta importancia como los personajes. Quiero que, no sé si pueden platicar un poco de eso. Pues un poco también la idea de los reyes del pueblo que no existe es, o sea, los animales también son reyes de ese pueblo y la naturaleza es quien se ha reapropiado ese espacio, ¿no? Y además en muy poco tiempo, o sea, está lleno de vida. Pues ya va para 6 años que se construyó la presa y de volada se lo ha comido, ¿no? Y muchos de estos animales son animales que dejó la gente cuando se fue, o sea, muchas yeguas y burros que andan por ahí, vacas, o hay vacas que, bueno, está la vaca esta de Miro que se quedó en la isla porque pues, las vacas como que se hacen de su espacio y no se quieren ir, o sea, se acostumbran a estar en un lugar y pues, ahí se quedan aunque se haya inundado, ¿no? Entonces, pues era parte importante para nosotros como crear toda esta atmósfera de soledad humana, pero a la vez todo esto que se ha llenado de vida, pues esos son los dueños ahora del pueblo. Bueno, un poco también, o sea, esta parte de los animales se intentó hacer con el diseño sonoro, o sea, que fue grabar todos los ambientes de lo que es el pueblo, y hubo como entre las etapas de grabación, hubo una etapa de grabación de puro sonido, y fuimos ahí a tratar de
de recopilar todo lo que fuera natural del lugar. Y pues, o sea, quisimos también dar a este rancho, el rancho de Jaime Yoya y Pani, que es de la tortillería, que también estuviera viendo a los animales de granja, ¿no? Que son, con ellos son los que viven, ¿no? O sea, cada uno de los personajes, no sé, tenían como un animal con ellos, o sea, Jaime tenía a su macho, Miro iba con sus perros, Pani con su burro. Entonces como que toda esta sensación del rancho y de la naturaleza propia, no sé, también se trajimos así agrandar con el sonido, ¿no? Y hacer que retumbara un poco la sensación de estar rodeado de animales. Hubo una parte en donde me dio la impresión, como que comentaron, no sé si entendí bien, que según llegaba el agua a las casas, ellos se movían a otra casa, ¿es correcto? ¿O siempre han estado en la misma casa? Jaime y Yoya, o sea, Jaime y Yoya vivían en la casita de palos que está atrás, es atrás de esa misma casa, y esa casa era la casa de los papás de Jaime, pero ahí vivía la familia de su hermana, y entonces cuando se fueron, pues él dijo, bueno, pues mejor me cambio a esta casa que está más grande en vez de mi casita de palos, y allá andan. Pero no les llega el agua nunca a esa parte del pueblo. Sí, también mucho, al principio del documental ellos dicen que el agua es la que iba a dictar, ¿no? Si se iban o no, y esa parte, especialmente el pueblo, es como una parte más alta y va hacia el camino hacia la sierra de Sinaloa, y entonces a ellos no les llegó, ¿no? Ellos esperaron a ver si les llegaba o no, y de hecho, como que Pani, que es el de la tortillería, él estuvo como que investigando más acerca de cómo iba a llegar la presa, y por ejemplo él decidió nunca vender su propiedad, y por eso también se quedó ahí. Yo nada más quería destacar como la parte fotográfica del documental. A mí me gustó mucho, es una de las partes que más disfruto del filme, pero también me gustaría saber cuál fue tu experiencia como fotógrafo, ¿no? Porque veo que hay como muchas tomas fijas, se ve que lo disfrutaste. Quería saber tu punto. Pues sí, fue, o sea, primero fue, o sea, desde que nos acercamos al pueblo, antes de incluso hacer el corto, fuimos y estuvimos ahí conociendo, y yo como para el documental procuro como entender un poco el ritmo de las cosas, de lo que sucede en el lugar, ¿no? Y lo platico en esta cosa la directora, sobre cómo vemos y cómo sentimos la atmósfera del pueblo, cómo sentimos a la gente. Entonces, por eso fuimos, o sea, la puesta en cámara sí fue, o sea, como acordada de, vamos a hacerlo así fijo, estático, porque era muy padre cómo sucede. Parece que no sucede nada, pero suceden muchas cosas, ¿no? O sea, puedes dejar la cámara fija y entra el perro, sale, no sé qué, entra una gallina y conviven entre ellos. O sea, suceden muchas cosas en un espacio, no tienes que estarlo cazando todo el tiempo, entonces por eso así la cámara, al mismo tiempo que, o sea, en esos pueblos, como que el timing de la gente es como otro, ¿no? O sea, no es el acelere de la ciudad, y todo era un poco como lo que quería lograr con la cámara. También está todo el asunto de las noches. O sea, para mí, o sea, estar ahí en la noche en el pueblo, pues era como una cuestión de, o sea, pues sí te da mucho miedo, hay mucha tensión, ¿no? Porque además sabes que pues, han pasado cosas y así, y además estás solo, ¿no? Entonces, pues hace una noche le dije a Elsa, no, pues yo no voy a grabar cosas así de aspectos, y ya, pues andaba ahí solo, y pues sí, daba miedo, pero, o sea, traté como de sacar eso, ¿no? O sea, como composiciones con muchos oscuros, ¿no? O sea, ellos encerrados dentro de este mundo de oscuridad, pero ellos son luz adentro, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando está bailando Jaime y Yoya, que sí dicen que se aman, o sea, bien podríamos haber estado muy cerca de ellos, ¿no? Así, y verlos, pero me gustaba como esta idea de que ellos están como en medio de esta oscuridad. Y ya, sí, lo disfruté mucho, fue muy cansado, o sea, trabajábamos muchas horas y hacía un montón de calor y hay muchos insectos y eso, o sea, hubo mucha sudor, lágrimas y coraje, todo, hubo de todo, pero pues, es una de las experiencias más grandes de mi vida. Bueno, hasta ahora, espero que haya más de esto. Pues
primero que nada, muchas felicidades. Y quería saber, al final del documental hablan de que hay otros 5 pueblos que quedaron como en la misma circunstancia que ellos, no sé qué. Me imagino que de 300 familias igual han de haber quedado poquititas. ¿En ningún momento se involucraron con ellos o tuvieron como algún acercamiento o algo? Todos los pueblos estaban muy cerca unos de otros. El más grande era San Marcos y los otros 4 pueblos son ranchitos mucho más chicos. Unos eran, o sea, los pueblos son El Placer, Las Iguanas, La Puerta de San Marcos y Casas Viejas. Por ejemplo, La Puerta de San Marcos son 80 personas, ¿no? Y obviamente sus pueblos viejos están totalmente, no están totalmente bajo el agua. Lo único que se asoma un poco es San Marcos. Con los que tuvimos mucho más contacto fue con La Puerta de San Marcos, porque de ahí era el líder del movimiento Tilano Román, y con él fue con los primeros que estuvimos como en contacto. Nos quedamos en su casa y así, ¿no? Poco a poco fuimos metiéndonos más y más. Antes estaban todos juntos, ¿no? Pero con la construcción de la presa, ahora están juntos nada más San Marcos y La Puerta de San Marcos, y del otro lado están los otros pueblos. Y entonces ya no hay tanta relación entre ellos. O se tienen que cruzar en las pangas, en las lanchas, o tienen que dar la vuelta ahí mucho más hacia la sierra. Con esos pueblos del otro lado no tuvimos tanta relación. O sea, sí conocemos a algunas personas y eso, pero con los que más tuvimos relación fueron con los otros. Y todos padecieron las mismas cosas, de que les quitaron sus tierras y tuvieron una reubicación bastante injusta y así. Bueno, a mí, fuera del contexto social que tiene el documental, a mí me gustó mucho esa atmósfera tan contemplativa que tiene, y la parte en la que el señor narra que quiere ir al azar a las almas. A mí eso me pareció increíble, como pues yo creo que ni a Juan Rulfo se le hubiera ocurrido. Me parece como si Juan Rulfo hubiera ido a Macondo, ¿no? de García Márquez, y hubiera sacado una loquera increíble. La fotografía igual, te felicito, está fantástico, esa atmósfera. A veces el documental pasa a ser como muy cinematográfico, te recuerda muchas películas, incluso, bueno, a mí me recuerda el principio como Apocalipsis Now, ¿no? Vas llegando y no sabes lo que va a suceder, ¿no? ¿Qué va a acontecer con las personas que viven ahí, ¿no? Y otra parte que me gustó mucho fue cuando la banda de niños está tocando, que, no sé, es así como, si eso lo pasaras como a dibujo animado, como una película de Hayao Miyazaki. No sé, me parece que tiene muchas cosas fantásticas el documental, que te mantienen, a pesar de ser muy contemplativo, no llega a aburrirte, porque cada parte, cada toma donde salen los animales, te mantiene pensando en algo, ¿no? Y reflexionando sobre ese existencialismo del que hablas. Es muy padre. Gracias. Todo esto que dices como de lo fantástico sí fue un punto que tenía muy claro Betsabe, porque un poco como decía, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a contar? ¿No? O sea, porque sobre todo al principio veníamos de otra idea totalmente, y nos fuimos metiendo hacia esta cuestión como de ¿por qué están ahí? ¿Y qué hacen ahí? ¿No? O sea, como dice Betsa, o sea, ¿cuántos de ahí, o sea, los que se fueron y nosotros, a la primera balacera o a la inundación, nos hubiéramos ido luego, ¿no? ¿Qué hace que ellos se mantengan ahí, ¿no? Y como que encontramos que cada uno pues tiene su visión, ¿no? Y decíamos, pues Jaime y yo ya son así los realistas, ¿no? Viven el día a día y van disfrutando lo que tienen, ¿no? Lo poco o mucho que tienen lo disfrutan a todo, y bien pueden disfrutar su casita de palos o la otra casa, y disfrutan mucho estar con su perro y con su macho y así.
Luego está Pani, que es un idealista, ¿no? O sea, que piensa que va a reconstruir todo el pueblo, ¿no? Pero tienes como esa parte de un peso muy cabrón, que es así de cuando lo rafaguearon en la carretera y así. Y entonces, bueno, es otra visión así, mucho más espiritual o de fe y así. Y la cuestión de Miro, así que es todo pesimista, que dice, no, pues aquí ya no va a haber nada, esto es pura miseria y puros escombros. Entonces, pues había que equilibrar un poco estas cosas, y al saber la visión que más le gustaba como para darle a todo el documental era un poco como el tono de Jaime Gioia, pero no podían ser ellos todo el tiempo, pues porque se comían a los demás personajes. Entonces, por eso también decidió meter un poco a los niños, ¿no? Lo que dices para ir también manteniendo ese tono, o sea, que no todo fuera para abajo, ni demasiado para arriba con Jaime Gioia, sino ir teniendo esos atisbos ahí de fantasía y de cosas hilarantes. Bien, gracias. Una pregunta, un poco más en cuestión de cómo se vive, si existe algún vínculo que tú ahorita has estado describiendo, bueno, esas limitantes que tienen con el contacto exterior, con el exterior, pero me llamaba mucho la atención en el film, por ejemplo, la producción de tortillas. Yo decía, ¿cómo es posible que con 3 familias, pues la señora está envuelve y envuelve paquetitos de a kilo, me explico? Entonces, en mí yo decía, bueno, en algún sitio tienen que estarlas comercializando. Y bueno, esto pues abona también a esta situación sí de supervivencia, sí de aislamiento, pero cómo se relacionan con el exterior, quizá con los pueblos que tú acabas de mencionar o con otros más, porque si son también 3 o 4 familias en cada uno de los pueblos y lo multiplicas por 4, pues estás hablando de 12, 15 familias que no podría, bueno, creo yo que sería muy difícil, quizá en esta situación como de trueque, yo hago las gallinas y tú las tortillas, etcétera, y sí me explico, siento un poquito difícil. Entonces, ¿cómo es esa relación con una esfera más allá de estos pueblos que están en esta problemática? O sea, San Marcos siempre fue un pueblo que estaba como de paso hacia los pueblos de abajo, que son los que se inundaron, y hacia más hacia los de la sierra, ¿no? O sea, y entonces hacia arriba está Juantillas y muchos otros pueblos que son muy pequeños, y están ahora los nuevos pueblos. A todos esos pueblos ellos les surten las tortillas, ¿no? Van en motos, los hijos de Pani, o va la gente a comprar tortillas, ¿no? Es en el caso de Pani, es el que menos problema económico tiene de ellos. Jaime y Gioia viven al lado de Pani y tienen muy buena relación, o sea, Pani los apoya mucho. O sea, Jaime y Gioia son muy humildes, subsisten de lo que siembra Jaime, o sea, siembra maíz, calabaza y dependiendo del año. Tienen sus tienen sus árboles frutales, y Gioia, por ejemplo, o sea, cuando dijo que va al panteón es porque ella va y da los rezos en los funerales y así, ¿no? Entonces, pues ese es el poco dinero que consiguen, pero pues ellos no necesitan más, ¿no? O sea, ellos de verdad así con sus frijolitos y eso están contentos. Y Miro sí, él es como de uno de los más afectados porque no le dieron su casa, y su papá, por ejemplo, el viejito, tiene Alzheimer, entonces no se lo puede llevar, luego se sale, se pierde ahí se pierde de noche en la sierra y así. Pues por eso, o sea, entiendo su visión pesimista de que pues, todo es muy miserable, pues porque a él le han pasado cosas muy feas, ¿no? Y aún así lo ves ahí viendo con amor a su vaca, bueno, no sé, me parece muy padre. Pero sí, esa es como la relación que tienen. O sea, por ejemplo, Jaime también luego vende maíz y eso, pasan camionetas a comprar a todos los pueblos y ya se los llevan a Mazatlán comprando lo que siembran. Creo que ya no nos queda tiempo. Muchas gracias otra vez a Cristian y a Diego, y a ustedes por quedarse aquí. Hay proyecciones de ambulante aquí en Carso y en muchas sedes en el DF hasta el 12 de febrero, así que ojalá nos veamos ahí.